Hola amigos, en este vídeo os voy a mostrar cómo descargaros la revista en formato digital, así como instalar el panel separación de frecuencias. Bien, lo primero que tenemos que hacer, una vez que hemos adquirido nuestras fichas prácticas de Photoshop, es abrir nuestro navegador de Internet. En este caso nosotros utilizamos Google Chrome. Desde el navegador vamos a crear una nueva ventana y vamos a teclear nuestra página web, que es dathouse.com. Ok. Bien, una vez que estamos en la ventana de Dathouse, pues lo primero que tenemos que hacer es pulsar en el botón de descargas y en su ventana podéis apreciar aquí las revistas que han salido publicadas durante este año. Si pulsáis en botones anteriores podéis ver las revistas que se han ido editando a lo largo de estos años. Va de 12 números en 12 números, así sucesivamente. Bien, en este caso nos interesa este año, que irá desde el 149 al 160. Nos interesa el 151, que va acompañado del número 77, pues de aquí este rollover para que sepáis qué revista acompaña a la del número 151. Bien, lo que tenemos que hacer es pulsar en la portada, en la imagen de la portada, nos va a aparecer esta imagen donde nos indica que tenemos que hacer clic en la imagen para bajar los archivos al disco duro. Entonces simplemente pulsando nos va a pedir ahora las contraseñas, el nombre de usuario FD151BSF y la contraseña. Bien, damos a iniciar sesión y automáticamente nos va a descargar el archivo .zip. Una vez que ya está descargado, pues simplemente desde aquí podemos decir que se muestre en el Finder. Nos lo va a montar. Esta es nuestra carpeta de descargas. Aquí tenemos el archivo .zip, donde tenemos que hacer doble clic para descomprimirlo. Y aquí tenemos su carpeta, doble clic, y vemos las dos revistas, el número 151 y el número 77, que va acompañado con el que acabáis de adquirir. Tenemos las imágenes del 77 y las imágenes del 151, y la novedad más importante es esta otra carpeta, que es el panel separación de frecuencias. Si abrimos la carpeta, tenemos dos carpetas, una para instalar la extensión .zxp, que es el panel en el Photoshop CS5 y CS.5, y esta otra carpeta es para los que tengáis la versión CS6, donde aparece también el archivo .zxp, que es el que hay que instalar. Bueno, para instalarlo simplemente hay que hacer doble clic en su icono, aceptamos, nos dice que la extensión está a punto de instalarse y que entra en conflicto con las siguientes extensiones. ¿Por qué? Pues porque yo ya la tengo instalada. En este caso, pues voy a decir que no la... Bueno, sí, le voy a decir que la reescriba. Instalar. Y voilà, aquí la tenemos. Ya la tenemos instalada y en cualquier momento, como veréis, lo podéis borrar. Simplemente pulsando en el botón borrar, elimináis la extensión. Bueno, pues una vez que tenemos instalada la extensión, salimos del Adobe Extension Manager y abrimos el programa Photoshop. Si en algún momento vosotros instaláis la extensión con el Photoshop abierto, tenéis que cerrarlo y volverlo a abrir.
para que la extensión se añada a Photoshop. Ya tenemos abierto Photoshop. ¿Y dónde está nuestra extensión? Pues nuestra extensión está aquí. Pulsar en el menú Ventana, en Extensiones, Retoque 0001, que lo hemos llamado Retoque 001 porque corresponde a la ficha número 1. Bien, este panel lo podemos mover donde queramos, con lo cual nos da una facilidad para poder situarlo donde queramos, donde menos nos moleste. Bien, es muy sencillo de utilizar. Nosotros hemos hecho un panel donde os explicamos paso a paso cómo hacer esta técnica de separación de frecuencias. Es más, ni siquiera tenemos que recurrir a los menús que tengamos que ir utilizando, sino simplemente en el propio panel ya tenemos un botón que nos ejecuta esa acción. Por ejemplo, en este caso dice abre la imagen sf.jpg o la que quieras retocar. Bueno, pues tendríamos que ir aquí a archivo, abrir, pero no es necesario. Tenemos el botón que simplemente pulsando en él nos va a ejecutar esa acción. Vamos a ir aquí a descargas, que es donde hemos descomprimido la carpeta. Vamos a ir a imágenes del número 151 y aquí nos vamos a encontrar el archivo que nos dice que abramos. Pues lo abrimos. Y el seguimiento pues es muy sencillo. Como ya os digo, no hay que ir a los comandos ni a los menús, sino que simplemente pulsando en el botón que trae el propio panel ejecuta la apertura del comando o del filtro, de lo que sea. Dice pulsa el botón duplicar capa y en la ventana que aparece escribe baja frecuencia en como. Bien, duplicar capa, pulsamos. En como nos dice que pongamos baja frecuencia. Baja frecuencia. Ok. Nos dice pulsa de nuevo el botón duplicar capa y teclea alta frecuencia en como. Vamos a pulsar de nuevo. Aquí ponemos alta frecuencia y pulsamos OK. Bien, como veis aquí en el panel capas ya se han incorporado las dos capas que hemos añadido y dice ocúltala, clic en su icono ojo para ver el efecto que vas a aplicar en la capa inferior y pulsa en la miniatura de la capa nombrada como baja frecuencia. Bien, nos indica que ocultemos esta capa y que pulsemos en la capa baja frecuencia. Vamos al paso 2. Pulsa el botón desenfoque gaussiano. En su ventana pon 2 píxeles en radio y pulsa OK. Vale, pulso el botón desenfoque gaussiano. Aquí está. Nos dice que pongamos 2. Bueno, pues ya hemos puesto, ya lo teníamos configurado así. Si os dais cuenta, el efecto de antes y después. Y pulsamos OK. Vamos al paso 3. Pulsa en la capa alta frecuencia y hazla visible. Vamos a ver, pulsamos en la capa alta frecuencia, la hacemos visible. Y ahora nos dice, pulsa el botón aplicar imagen. En su ventana elige baja frecuencia en canal, activa el botón invertir, elige añadir efusión y pon 2 en escala. En capa elegimos baja frecuencia, pulsamos el botón invertir, en modo de fusión elegimos añadir y en escala ponemos 2 y pulsamos OK. Bien, si os dais cuenta, lo que ha hecho ha sido como si hubiésemos aplicado el filtro paso alto.
La única ventaja que tiene esto es que no crea halos, como puede ocurrir con el filtro paso alto. Vamos al paso número 4. Nos dice pulsa el botón opciones de fusión y en modo de fusión elige luz lineal. Vamos a modo de fusión, aquí lo tenemos, y aquí en modo de fusión elegimos luz lineal y pulsamos OK. Bien, paso número 5. Pulsa el botón brillo contraste. En la ventana que aparece pulsa el botón usar capa anterior para crear máscara de recorte y pulsa OK. Brillo contraste. Pulsamos el botón usar capa anterior para crear máscara de recorte, pulsamos OK. Y en su ventana dice que activemos el botón usar heredado y tenemos que poner el contraste en 52. Bien, activamos el botón usar heredado y el contraste lo ponemos en 52. ¿Alguna otra cosa más? La flecha que aparece a la izquierda de la capa de ajuste brillo contraste nos indica que se ha creado una máscara de recorte. Bueno, OK. Esta aclaración se refiere a este iconito que vemos aquí, que es una flecha truncada, que nos indica que solamente está afectando a la capa inferior. El resto de las capas se mantienen aparte, ajenas a este comando. Bien, vamos a continuar. Paso número 6. Si pones el contraste en 100, verás hasta dónde puede enfocar, hasta dónde puedes enfocar con esta técnica. Bien, pues vamos a ver. Voy a hacer doble clic. Voy a poner el contraste al 100, como nos indica, y vemos cómo hemos roto, cómo rompemos la imagen. Nosotros hemos calculado que para este caso un 52 está más que suficiente. Paso número 7. Bien, pulsa en la capa baja frecuencia. Vamos a ver. Baja frecuencia. Y vamos a ver. Elige la herramienta pincel corrector puntual y en la barra de opciones elige una punta de pincel de 24 píxeles. Cerciórate que el botón muestrear todas las capas está desactivado. Bien, como veréis aquí tenemos el icono de la herramienta que nos indica, el pincel corrector puntual. Quiere decirse que si por ejemplo nosotros aquí en la caja de herramientas tenemos seleccionada la herramienta mover, por ejemplo, simplemente pulsando aquí en su botón del panel ya nos ha activado la herramienta correspondiente. Y aquí en opciones pues es para que muestre u oculte la barra de opciones. En la barra de opciones nos indica que el botón muestrear todas las capas esté desactivado. Bien, si lo tuviésemos activado, pues tendríamos que desactivarlo. Vamos a ver, siguiente paso es aplica la herramienta por las manchas y lunares del rostro. Vamos a poner la imagen al 100%. Aquí está. Tenemos la capa baja frecuencia seleccionada y vamos a aplicarlo sobre esta zona. Lo hemos quitado bastante. ¿Qué ocurre? Que nos ha quedado un poco. Si os dais cuenta, hemos quitado lo que es el color, pero los píxeles más fuertes, los que dibujan, no lo hemos eliminado. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues pulsando en la capa alta frecuencia. Aquí nos lo indica, que lo que no consigas en la capa baja frecuencia, lo puedes quitar en la capa alta frecuencia. Por ejemplo, si ahora vuelvo a pasar la herramienta por esa zona, podemos apreciar cómo lo hemos eliminado completamente. Bien, no vamos a seguir el proceso porque sería un poquito bastante más largo. Y aquí tenemos en el último paso tenemos la acción. Este botón nos va a crear estas capas que acabamos de realizar automáticamente.
Para ello, pues lógicamente antes de utilizarlo, si lo vamos a usar sobre esta imagen o sobre cualquier otra, tendremos que quitar las capas que hayamos realizado, las tiramos a la papelera, y entonces ahora la acción funcionará correctamente. Simplemente pulsando en su botón, automáticamente nos ha creado las capas de los pasos 1 a 6 automáticamente, con lo cual nos facilita, nos agiliza mucho el flujo de trabajo. Y como veréis, el contraste ya está puesto en 52, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, muchos de vosotros a lo mejor experimentáis algún problema en la instalación. A lo mejor no podéis instalarla. ¿Y por qué? Pues posiblemente sea porque no tenéis instalado el Adobe Extension Manager. Para ello, os voy a indicar cómo podéis descargaros esta versión. Vamos a ver, vamos a cerrar esta ventana, vamos a teclear aquí Adobe Extension Manager. Bien, Adobe Extension Manager no lo busca y dice, a ver, está que descargado Extension Manager. Pulsamos aquí y en esta ventana podéis descargaros la versión que queráis, por ejemplo, tanto para Windows como para Mac. Plataforma, esta es aquí la extensión Manager para el CS6, para Windows y para Mac. Y aquí tenéis, para los que uséis todavía la versión CS5.5, la CS5 o incluso la CS4. Bien, simplemente pues pulsando, si queréis tenéis la CS5, pulsáis en el link. En esta nueva ventana os dice una serie de las versiones anteriores, cómo utilizar la extensión Manager, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis tanto para Windows como para Mac, Windows y Mac. En este caso nosotros tenemos Mac, pues vamos a descargar la versión de Mac. Aquí nos indica el proceso de descarga. Y una vez completado, simplemente pues vamos a mostrarla en el Finder. Aquí está. Bien, simplemente hacemos doble clic en su icono, se descomprime y nada más tenéis que hacer doble clic en el icono de instalar. Nos va a avisar de que esto es una app que se ha descargado desde internet, etcétera, etcétera. Le vamos a decir abrir y comenzará el proceso de instalación. Una vez concluido, simplemente ya tenemos que seguir los pasos que nos indica. Esto es el contrato de licencia, le daremos a aceptar y aquí ya le damos a instalar y ya lo tenemos. Una vez instalado, nos vamos a nuestro, si os acordáis, nos vamos a nuestra carpeta de panel de separación de frecuencias, hacemos doble clic en la versión que corresponda, si es 5.5 pues 5.5 o 5, hacéis doble clic en retoque, os aparecerá el Adobe Extension Manager y lo instalará. Recordad que una vez que está instalada la extensión, lo podréis localizar desde el menú Ventana, Extensiones, y ahí estará el panel que acabáis de instalar. Bueno, pues espero que os haya servido de guía y muchas gracias por haber adquirido las fichas prácticas Photoshop. Y como sabéis, ya a partir de este número 151, la revista solamente se edita en formato digital, que a buen seguro os va a ser de vuestro interés. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.